Voy a contar esto de forma anónima, no porque me dé miedo que me crean loco, sino porque sé que muchos de los que escuchen esto, especialmente si alguna vez vivieron en el barrio Estrada, allá en Manizales, sabrán exactamente de lo que estoy hablando. Ese barrio, ¿cómo explicarlo? Era como estar en otro mundo, lleno de escaleras, callejones estrechos, casas pegadas entre sí, muchas veces con luces apagadas. Para ir a la avenida principal o volver a la parte baja, tocaba subir o bajar un montón de escalas, larguísimas. Pero lo peor no eran las escaleras, era el ambiente. Había una energía, densa, como si algo pesado respirara entre las paredes. Era un barrio bravo, todos lo sabían, atracos, peleas, muertos cada tanto, jóvenes perdidos en la droga. Uno se acostumbraba, pero el cuerpo sentía algo raro cada vez que uno salía tarde. Y en medio de todo eso, estaba ese rumor. En la parte baja, donde casi nadie quería pasar solo de noche, había una reja de esas de alcantarillado, pegada al suelo, por donde pasaba el agua lluvia, y también la de los desagües. Se decía que por ahí salía algo, una sombra, un espanto, que aparecía entre la medianoche y las 3 de la mañana, que no hacía ruido al salir, pero que salía de golpe, como disparada, y que si tenías la mala suerte de ir pasando justo en ese momento, te podía dejar mudo del susto. Al principio, todos decían que eran cuentos de borrachos, o de los que se metían cosas raras, pero después empezaron a contarlo personas normales. Un vecino que venía de trabajar en el hospital, un pelado que salía de estudiar, una señora que volvía de cuidar a su mamá enferma. Todos juraban que habían visto algo en esa reja. Y mi mamá, claro, siempre me decía lo mismo. Siga saliendo tan tarde y verá, un día ese espanto se le aparece a usted también. Yo me reía, como si todo eso fueran cuentos de antes, pero lo que pasó después me haría pensar muy diferente. Esa noche salí con unos amigos. Nada raro, la misma rutina de siempre, reírnos, hablar bobadas, pasar el rato. Se nos fue el tiempo hablando, y cuando me di cuenta ya eran pasadas las 3. Me despedí rápido, y empecé a bajar las escaleras del barrio, esas mismas escalas que uno ya conoce de memoria, pero que en la madrugada parecen infinitas. Todo estaba en silencio, ni un alma en la calle, solo el sonido de mis pasos, y el eco que hacían contra los muros viejos. El frío se me metía por la chaqueta, pero no era solo por la temperatura, era otra cosa. Cuando iba llegando a la parte baja, justo donde estaba esa reja, algo me obligó a mirar hacia ella. No sé por qué, solo lo hice. Y ahí fue, como si alguien hubiera jalado desde el fondo de la tierra. Salió, una sombra negra, altísima, de más de 3 metros, se disparó hacia arriba desde la reja como un chorro de oscuridad. No tenía forma exacta, no tenía rostro, pero era algo vivo, algo que no debería existir. El grito se me salió sin pensarlo. Me di la vuelta y corrí. Corrí como nunca había corrido en mi vida. Subí escalas que sentí eternas. Tropecé. Me raspé la rodilla, pero no me detuve ni un segundo. Llegué a mi casa. Empujé la puerta con fuerza y mi mamá, que ya estaba despierta, salió corriendo del cuarto. Me vio la cara. ¿Qué le pasó?, me preguntó, asustada. Yo solo pude decirle, con la voz entrecortada, con las piernas temblándome: mamá, tenías razón, ese espanto sí existe. Esa noche no dormí. Me quedé sentado en la cama, mirando por la ventana, esperando que no volviera. Desde entonces, cada vez que cae la noche, algo se me aprieta por dentro. Y jamás, pero jamás, volví a pasar por esa reja a esas horas. A veces, cuando alguien se ríe de esas historias, yo también sonrío. Pero por dentro, sé que hay cosas en este mundo que no deberían salir del subsuelo, y que si un día lo hacen, es mejor no estar ahí para verlas. Siempre me han gustado las historias de miedo. No esas de películas gringas con sangre por todas partes, no, me refiero a las que suenan reales. Las que parecen pasarte a ti, o a cualquier persona común. Por eso en el trabajo, con varios compañeros, nos pegamos a ese tema por semanas. Que si los fantasmas existen, que si los duendes, que si el diablo se aparece. Pero hubo algo en particular que empezamos a repetir mucho.
La famosa hora maldita. La hora de los muertos. Entre las 3 y las 3:33 de la madrugada. Todos lo decían, que esa era la hora en que los espíritus se manifestaban con más fuerza, que si despertabas a esa hora, algo te estaba observando. Al principio eran solo charlas, bobadas, decía yo, pero justo en esos días empecé a despertarme a esa hora. Abría los ojos y miraba el celular. 3:03. Otra noche, 3:17. Después, 3:30 exactas. Me pareció raro. Coincidencias, pensé. Pero no era una vez ni dos. Era todas las noches. Y lo peor es que no me despertaba por ruido, ni por calor, ni por sueños, simplemente me despertaba, como si algo invisible me dijera, despiértese. Incluso cuando me acostaba rendido por el trabajo, igual abría los ojos en ese mismo intervalo. Lo comenté en el trabajo como broma, pero por dentro ya no me hacía tanta gracia. Seguía hablando del tema. Claro, uno no quiere parecer cobarde frente a los demás, pero cada vez que llegaba la madrugada, me costaba dormir. Empecé a dejar la luz del pasillo encendida, a cerrar bien la puerta, a poner el celular boca abajo. Algo en mí sentía que ese jueguito ya no era tan inocente. Esa noche no fue distinta a las demás. Me acosté algo tarde, pensando en nada en especial, pero a las 3:15 en punto, sonó el teléfono. Estaba en mi cuarto, al lado de la cama. Ese ring tan fuerte, tan seco, me arrancó de golpe del sueño. Mi corazón empezó a latir como si ya supiera que algo no estaba bien. Desde el primer piso, escuché la voz de mi mamá. ¿Quién llama a esta hora? No respondí. Solo me senté, tomé el teléfono con la mano temblorosa y contesté. Hola, pero del otro lado, no había una voz. Solo ruidos, como suspiros entrecortados, como si alguien respirara al lado del micrófono, pero no fuera humano. Y luego, como murmullos. No se entendían. Eran como palabras ahogadas en un eco distorsionado. ¿Quién es? Pregunté, ahora con la voz quebrada. Nada. Solo más ruidos. Más profundos. Más oscuros. Un sonido. Como si alguien estuviera arrastrando cadenas en el fondo de un túnel. Sentí como la piel se me erizaba por completo. Y en ese momento, colgué. Lo hice sin pensar. Como un reflejo de supervivencia. Solté el teléfono, me lancé a la cama y me tapé hasta la cabeza. No quise moverme, no quise abrir los ojos. Solo escuchaba mi propia respiración agitada y el latido de mi corazón reventándome el pecho. Esa fue la noche en que entendí que con ciertas cosas no se juega. Desde entonces, no volví a hablar de espíritus en el trabajo, ni a dejar el teléfono cerca de la cama, porque hay algo allá afuera. Algo que escucha cuando lo nombramos, y a veces responde. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí. Y por último, hoy quiero darle un saludo muy especial a Jairo Alonso, un suscriptor que es muy fiel al canal, y todas las noches está sintonizado con las historias. Buenas noches para todos y los espero mañana con más historias paranormales.